¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contento porque hoy vamos a hacer un pastel de chocolate, pero sin harina. Me han estado pidiendo un montón este tipo de recetas, entonces hoy vamos a hacer una receta muy buena, muy rica y sobre todo en la parte de la presentación súper bonita. Así que quiero que pongan mucha atención porque esta receta es una... Bueno, por favor, les recuerdo enormemente, encarecidamente, que este enlace a este video lo pongan en sus grupos de WhatsApp y de Telegram. ¿A alguien le va a servir? Hagan esa buena onda para esta persona y ojalá le llegue y ojalá sea bendición para ella para que tenga un ingreso extra en su casa, ¿vale? Eso es bien importante. Coméntenme, ¿hicieron la receta? Oye, me salió bien, oye, me salió mal, oye, tengo duda con este ingrediente. Yo siempre estoy respondiendo. Y lo más importante, el like. Entre más like podamos tener, vamos a llegar a más personas y YouTube lo va a poner para que pueda verlo más personas. Así que muchísimas gracias y vamos a la receta. Vamos ahora por nuestro relleno. Necesitamos 180 gramos de chocolate al 85% o negro. Después 200 gramos de crema para montar. Recuerden que es la crema que tiene un porcentaje entre el 30 y el 35% de grasa. Tengo una charla de crema montada que también te lo voy a dejar acá por si quieres aprender un poquito más de eso. Después 30 gramos de azúcar. Y con esto tenemos el relleno. Nos vamos con el jarabe. El jarabe necesitamos 75 gramos de agua. ¿Por qué en agua se pone en gramos, che? Porque necesito que lo peses en una báscula, ¿vale? Ya no que lo midas en tacitas, cucharadas, porque no es bueno. Voy a hacerles un video para que entiendan el por qué es mucho mejor siempre ponerlo en una báscula, ¿vale? 75 gramos de agua, 8 gramos de cocoa, 28 gramos de azúcar. Para nuestro glaseado necesitamos 100 gramos de cocoa, 230 gramos de azúcar, 130 gramos de agua, 170 gramos de crema para montar y 86 gramos de masa de grenetina. Si no tienes la receta de masa de grenetina, te lo dejo también de este lado y te voy a dejar también el link para nuestra tienda de materias primas, que es una joya. Vamos a la receta. Bien, vamos a hacer una ganache, mantequilla, chocolate, leche. Vamos a mezclar primero las partes más grasas, que sería la mantequilla, con el chocolate que tiene manteca de cacao. Y vamos a mezclar. Se empieza a hacer más suave el chocolate, se empieza a incorporar la mantequilla. Si se ven, aquí hay una cantidad fuerte de grasa. Cuando ya está bien incorporado, cuando no pasa esa capa que tenemos aquí, que ustedes ven que está como que muy simple, ya se hace completa y se hace más espesa y ya. ¿Ven? Miren qué brillo tan bonito queda, también. Ahí está. Listo, ahí lo tengo. Ahora voy a agregar la leche. Ahí se ve como si estuviera cortado, ¿ya vieron? Pero si nosotros seguimos moviendo, se empieza a incorporar. Y vean qué bonito queda. ¿Ya vieron? Listo. Esto va a ir dentro de nuestro bizcocho. Vamos a mantenerlo en el microondas, solamente cerrado el microondas para que no se haga frío. Y lo vamos a reservar. Listo, vamos ahora a montar nuestras yemas. Utilizamos nuestra espátula miserable siempre, por favor. Ahí está. Y vamos a ir vertiendo el extracto de vainilla. Y tiene que montarse mínimo 3 veces su tamaño. Ahora sí, velocidad alta. Bien. Ahí lo tenemos. Vean esta joya, súper espesita. ¿Sí? ¿Ven cómo le cuesta hasta ingresar? Ese es el punto que queremos. Vamos a reservarlo. Vamos a ponerle en otro bowl. Y ya y ahora vamos a montar nuestro merengue. Bueno, acá yo ya tengo mi merengue. Les voy a dejar el link del video de cómo hacer un merengue francés como Dios manda, que queda precioso, así como que nos podemos seguir, no cae en la cabeza. Queda súper bonito este merengue. El link se los voy a dejar para que lo vean. Bien, entonces aquí tengo mis yemas y vamos a poner nuestra ganache. Y ahora ya lo vamos a mezclar todo. Lo pueden hacer a mano también. Mezclan primero con una espátula miserable la ganache con las yemas montadas. Aquí lo vamos a hacer directamente a la máquina y nos ahorramos esta onda de
movimiento envolvente y siempre a la velocidad más bajita. Bien, aquí paramos y vamos a ir integrando poco a poco nuestro merengue francés. Ok, paramos y volvemos a poner merengue así hasta terminarnos todo el merengue que ya ha sido completamente bien incorporado. Bien, aquí ya tengo una plancha para hornear. Si no tiene esta plancha no pasa nada, le ponen papel estrella o encerado a la charola y ya está. Es para no ensuciar, sobre todo porque ya quedan ahí con una forma ya muy linda, recta y lista. Y extendemos. Bien, entonces una vez que ya extendimos en nuestro tapete o en la charola, vamos a llevarlo a 170 grados por 18 minutos. Listo, vean cómo queda. Es un bizcochito que queda bastante pequeñito, pero queda bastante bien. Vamos a reservarlo porque ahora vamos a hacer el jarabe y vamos a hacer también el relleno del pastel. Bien, vamos ahora a hacer el interior. Entonces esto es crema para montar, velocidad media alta, más o menos por unos 7 minutos. Bien, vamos a hacer un jarabe muy sencillo. Vamos a mezclar primero la cocoa con el azúcar. Después vamos a poner a calentar el agua en el microondas 1 minuto. No que esté hirviendo, pero que sea calientita. ¿Ven? Así es mucho más fácil incorporar sobre todo la cocoa, porque si no se hace grumos muy fácil y luego es un rollo. Aquí lo vamos a mezclar, que quede bien mezcladito todo. Y vamos a dejar a que se disuelva. Una vez que ya disolvimos los cristales, los vamos a reservar porque ahorita vamos a cortar nuestro pastel, o bueno, nuestro bizcocho para poder generar nuestro pastel. Bueno, aquí tengo mi bizcocho. Ya se los mostré, ya vieron que tiene esta parte. Uy, aquí se me rompió. ¡Uy! Ya se me rompió. No pasa nada. Qué bueno que me pasó a mí. Entonces, vamos a ir por otra charola. Hay que voltearlo. Exactamente. Entonces vamos a ponerlo así. Vean. Qué bueno que se me rompió a mí. Vamos a ponerlo arriba. Por si les llega a pasar, lo volteamos. Ahí está. Vamos a hacer así. Nuestro bizcocho de este lado. Ahí está el accidente. Y vamos a ver si lo necesitamos. Si lo necesitamos, esta parte de aquí lo vamos a poner en la parte en medio. No pasa nada, pero vamos a dejar la parte de abajo bien y la parte de arriba bien. ¿Ok? Entonces yo aquí tengo un molde cuadrado, puede ser rectangular, puede ser circular. Pueden cortarlo con cuchillo así en 3 y que les va a quedar un pastel bastante bien y no va a haber ningún problema. ¿Va? Entonces vamos a ir cortando de este lado. Vean que yo agarro no del total, ¿sí? Y pongo esto. Ojo, no quiero que me muevan el molde. Ahorita les voy a decir por qué. Porque aunque ustedes lo ven que está recto, luego no, si nosotros lo volteamos y luego ya no es la misma forma. Entonces vean, aquí tengo este. Estoy agarrando un poquito de donde hubo el accidente. Agarrar de acá. Y voy a agarrar un tanto de acá también. ¿Sí? Ahorita voy a cortar así con un cuchillo y entonces ya tengo las 3 partes sin ningún problema. ¿Ok? Oigan, les tengo una gran noticia. ¿Te gusta la pastelería? ¿Te gusta la cocina? ¿Y te gustaría estar con un grupo de personas que aman tanto la gastro como tú? Pues nosotros tenemos una parte de suscripción en mi cuenta de Instagram. Cada semana tenemos un reto distinto en donde ellos están elaborando desde la comunidad de su casa. Hay personas que luego no preparan, no pasa nada, no es obligatorio, pero están aprendiendo. Tenemos un chat en donde todo el día estamos comunicándonos qué fue lo que sucedió, cómo nos fue en la receta, que si tuvimos problema o que fue muy buena el resultado, ¿vale? Esta suscripción tiene un costo menos de 3 pesos diarios y te la vas a pasar muy bien y sinceramente créeme
que cada vez somos más personas que nos está gustando, que estamos aprendiendo y estamos desarrollando más nuestras habilidades al cocinar. Así que, ¿qué estás esperando? Te invito a que vayas a mi cuenta de Instagram y te suscribas. Realmente es algo que vas a agradecer, te la vas a pasar muy bien y nuevamente vas a activar todos esos conocimientos de pastelería y lo vas a llevar a otro nivel. Bien, vamos ahí, entonces vamos a poner nuestra crema que está bien fría, bien fría, bien fría. Vamos a ponerla para acá en mi bol que está bien frío también y bien caliente, bien limpio. Y ahora vamos a poner nuestra batidor de globo y vamos a empezar con una velocidad baja. Ahí, a media estamos bien. Y luego vamos a dejar así unos 3 minutos, a que empiece a espesarse. Una vez que yo vea que ya empezó a airear, le voy a subir de velocidad, pero jamás voy a llegar a la velocidad más alta, eso sí. Bien. Ok, ahí tenemos picos finos. Entonces ahora vamos a poner poco a poco azúcar. A mí me gusta echarlo de un solo golpe porque el azúcar es dura, luego se hace muy líquido, entonces te friega la crema montada, ¿no? Entonces vamos a dejarla así, bajita la velocidad, solamente quiero que se disuelva el azúcar y con eso es más que suficiente, ¿va? Por otro lado, vamos a tener crema y chocolate, ¿sí? Y las vamos a mezclar, vamos a hacer una ganache. Cuando esté ya listo esta parte, vamos a agregarla a nuestra crema. Ok, miren cómo quedó, súper chula, bien bonita. Entonces, nuestra crema también ya está. Y vamos a ingresar todo el chocolate. Y ahora sí nos vamos, si quieren, con método envolvente. Miren. Y no se debe de cortar. Miren qué bonita queda. Miren qué bonita. Listo. La tenemos chulísima. Vamos ahora a la parte del montaje. Vean, aquí yo tengo mi molde. Se le puso plástico film. Y vamos a comenzar. Vamos a ir poniendo nuestros bizcochos. Vamos a empezar por estos que tuvieron sus accidentes. No pasa nada, como les repetía. Ahí son. Ahí está. Porque les digo, luego se mueven y para qué quieren. Este va aquí. Ahí va adentro. Perfecto. Lo cortamos. Así. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Vamos a bañar. Que esté bien bañadito. No un charco, ojo, no un charco. Esto lo pueden cambiar si quieren café, si quieren algún tipo de licor. Ojo con las densidades, es importante que absorba. Súper importante. Acá yo tengo mi relleno. Esto es una Teco 808, una duya lisa. Y vamos a agregar acá. Alisamos. Ahí está. Súper. Vamos a ver si está aquí. Sí. Súper bonito. Y el pedacito que le faltaba, que está aquí. Presionamos bien para que esté recto. Se va a ver en el corte cuando ustedes lo vayan a partir, queda súper bien. Bien, mojamos el bizcochín. Bien, vamos ustedes cómodos. Bien, vamos ahí, vamos a hacer glaseado, nuestro azúcar, vamos a poner la cocoa y vamos a mezclarlo. Si no lo mezclamos bien, entonces es muy probable que tengamos grumos muy fuertes y prefiero mezclarlo de una vez desde el inicio así y va a ser mucho mejor. Y ahora voy a agregar agua.
a que vaya hidratando. Se va a hacer una pastita. Y una vez que tengamos la pasta, entonces ahora sí agregamos crema. Ahí. Hasta que se mezcle bien. Listo, una vez que lo tenemos así, entonces apagamos la temperatura y lo vamos a colar. Vamos a dejar a que se enfríe un poquito. Ajá. Y lo vamos a pasar por un colador y después ponemos la masa de gelatina. Y vamos a hacer eso. Hay que estar bien coladito todo. Listo, una vez que fue colado, entonces vamos a poner nuestra masa de grenetina, se lo vamos a poner acá y con esta temperatura que está calientita se va a disolver. Eso es la practicidad de nuestra masa de grenetina. Hay que bajar de temperatura, ¿eh? Vamos a trabajar en una temperatura que vaya entre los 35 y 40 grados centígrados. Bien, vamos a tenerlo ahí. Entonces vamos a sacar, está bien congelado. Ahí, y ahí. Y después con una pistola de calor o con un soplete vamos a calentar. Listo, ya que lo tenemos en una charola completamente limpia, vamos a poner una rejilla, vamos a poner acá este molde de medio litro y ahora vamos a llevar esto por acá y ahora sí, vamos a bañar. ¿Me vieron? Así va a ser más fácil y de este lado igual. Quitamos toda rebaba que pueda llegar a tener y queda. Pasamos así, pasamos así, pasamos así y pasamos así. Y ahora vamos a bañar. Y ahora sí bañamos, nuestro baño tiene que estar entre los 35 y 40 grados. Vamos a ir lentito, lentito en la parte de la parte de arriba, para que llegue a todos lados. Y le vamos a hacer. No se preocupen por las orillas tanto, ahorita los vamos a cortar. A mí lo que me interesa es la parte de arriba que quede bien y bonita. Con eso es suficiente. Bien, vamos entonces con dos espátulas, nos vamos a ayudar acá, levanto. Y sacamos la parte de ahí. Ahí está. Muy bien. Y ahora vamos a poner una tabla. La tabla nos va a ayudar para hacer los cortes que estén un poquito más finos. Entonces necesito de un trapo húmedo para poder limpiar mi cuchillo en cada uno de los cortes que yo haga. Aquí lo hacemos y limpiamos. Limpio. Muevo acá. Si no limpio, entonces se va a manchar la parte de arriba y eso es lo que yo no quiero. Bien pegadito, bien pegadito. Ahí. Vamos a limpiar toda esta parte y lo vamos a llevar para poder hacer otros cortes. Bien, vamos ahí. Vamos a levantar. Y ahora sí. Bien, vamos ahora, vamos a poner los tirabuzones. Ahí. Vamos a por acá. Ahí. Y otro por acá. Listo. Queda súper bonito y terminamos. ¿Qué preparamos el día de hoy? Hicimos un pastel sin harina de trigo. Tiene una ganache muy sencilla de hacer, tiene un baño muy bonito y sobre todo una decoración muy elegante para aquellas personas que no pueden comer harina. Espero que les guste mucho y la verdad es que para aquellas personas que les encanta el chocolate, esta es una gran receta. Muchas gracias, por favor comparte esta receta, dale like y coméntame. Nos vemos la próxima semana.